definición que ya ustedes han venido manejando a lo largo de nuestras clases, en el entendido que el desarrollo organizacional es un campo de estudio y aplicación que se centra en el cambio y la mejora de las organizaciones. Ya también desde la revisión de los antecedentes históricos que han quedado allí en la guía de estudio, vamos a colocar entonces como el promotor de esta disciplina a Elton Mayo con los estudios sobre relaciones humanas en el trabajo. Y en este caso, este autor descubrió que los factores sociales y psicológicos como la motivación, la comunicación y el liderazgo eran tan importantes para la productividad como los factores físicos del entorno laboral. Y es que precisamente cuando hablamos de organizaciones y se revisa la bibliografía que existe al respecto, pareciera que los tiempos históricos que viven las sociedades van marcando cómo se delinean o cómo se amoldan las organizaciones dependiendo de las teorías que emerjan desde los diferentes campos científicos. Por ejemplo, ya en clases anteriores estuvimos discutiendo sobre la mirada de las organizaciones a partir de las clásicas teorías administrativas de Taylor y Fayol, que colocaban entonces al ser humano como un ser aislado, un ser objetivo, vinculado prácticamente con todos los procesos administrativos de planificación, organización, ejecución, supervisión, control y los elementos subjetivos de las personas quedaban aisladas desde la mirada de esta corriente. Esa corriente caló profundamente en las organizaciones, sin embargo, en el siglo XX conocimos numerosos precursores que apuntaron hacia otra mirada y colocan la necesidad de ver al ser humano desde esos aspectos que están señalados por Elton Mayo, como la motivación, la comunicación y el liderazgo. Y es que efectivamente, antes de ser una organización con sus propósitos, con sus fines, hay un elemento crucial que es una organización humana. Y sabemos entonces que el ser humano vive, padece, sufre y espera tantas expectativas y entonces en ese sentido podemos decir que la propuesta o la teoría de Elton Mayo cambió la perspectiva de mirar las organizaciones. Ahora bien, en el caso específico de lo que corresponde a los aportes al desarrollo organizacional, tenemos que se han realizado importantes aportes a la comprensión y el mejoramiento de las organizaciones. Entre sus principales aportes se encuentran, primero, la importancia de los factores humanos en el éxito organizacional, porque sabemos que las personas son las que motorizan las organizaciones y en pro. No es igual tener una organización con un conjunto de integrantes desmotivados, no casados con la visión y la misión de la organización, sino que aún no han consolidado su unión o su enlace con lo que significa la organización, la empresa, la institución, y aquel personal que realmente está motivado, que a pesar de las circunstancias que se viven, asisten a su trabajo, cumplen con su trabajo, y allí nosotros pudiéramos encontrar ustedes que ya deberían estar delineando qué tipo de investigación van a realizar con su tesis de maestría, la posibilidad entonces de mirar esta nueva organización que emerge, porque ¿cómo explicar ante circunstancias externas tan difíciles que viven los venezolanos, cómo explicar entonces esa motivación de estar atentos a su trabajo, de cumplir un horario, de cumplir sus funciones? Eso no se ha investigado. Eso no se ha investigado y yo creo que ahí hay un nicho de investigación interesante que voy a dejar allí para ver quién se anima a hacer ese tipo de investigación, porque yo creo que eso parte ya de una motivación intrínseca muy fuerte para llevar adelante o para
acoplarse a las organizaciones y empujarlas hacia sus objetivos. Seguramente los objetivos no se están dando en un 100%, pero la dinámica avanza. Bueno, entre otros aportes del desarrollo organizacional tenemos la necesidad de un enfoque participativo en el cambio organizacional. Y es que cuando se realizan los cambios en las organizaciones, que ese va a ser uno de los temas centrales de esta discusión, el cambio no lo hace una sola persona. El cambio tiene que ser consensuado en diálogo, en actitudes colaborativas. Y hacia allí apunta entonces la mirada de uno de los grandes aportes del desarrollo organizacional. También es factible hablar del desarrollo de técnicas y herramientas para el diagnóstico, la planificación, la acción y la evaluación del cambio organizacional. Cuando se vislumbra un cambio, cuando se delinea un cambio o se proyecta o en la misma arquitectura de la organización se decide que se debe cambiar algo, pareciera entonces que emergen varias fases. En la discusión del trabajo de hoy vamos a concentrarnos entonces en esta última, que es el desarrollo de técnicas y herramientas para el diagnóstico, Y a partir de lo que surja de ese diagnóstico, allí sí se elabora la siguiente fase, que son la de la planificación, la acción y la evaluación. Entonces, quiero que estén atentos porque vamos a mirar solo técnicas para efectos de prediagnóstico y diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo este asunto para la organización? Pues justamente cuando se encamina un cambio en la organización, existe la posibilidad de mejorar el desempeño organizacional, porque justamente el desarrollo organizacional ayuda a las organizaciones a mejorar su productividad, su calidad, servicio al cliente y rentabilidad. Pero en el caso específico de las organizaciones escolares o educativas en las que estamos concentrando la mirada, uno no puede hablar de servicio al cliente y rentabilidad. Entonces, tome nota allí, por favor. Esa sería una de las primeras preguntas que vamos a dejar para la discusión. Entonces, ¿de qué se habla en una institución educativa cuando se usan, mientras en una empresa se usa el término servicio al cliente y rentabilidad? ¿Qué se usa en las organizaciones educativas? Ok, atentos con esa pregunta. Bueno, otro elemento de natural importancia en las organizaciones es que ante el desarrollo organizacional se adapta a las organizaciones a los cambios. Es decir, el desarrollo organizacional ayuda a las organizaciones a adaptarse a los cambios del entorno, como los cambios tecnológicos, los cambios en el mercado y los cambios en las regulaciones. El asunto de la tecnología ha calado de manera abrupta y de forma positiva en las organizaciones. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, en el caso de las universidades, numerosos posgrados ya están manejándose sobre la base de la multimodalidad, es decir, la posibilidad de internacionalizar los programas de posgrado pasa por la creación o el soporte de plataformas tecnológicas. Eso deberían estar mirándolo los posgrados. Sin embargo, la resistencia al cambio es fuerte porque cuando se propone, por ejemplo, en una facultad que los programas se internacionalicen, existe mucha resistencia y en ese sentido nosotros hemos vivido esa circunstancia cuando en algún momento, como directora de la Escuela de Educación, proponíamos algunos posgrados de la facultad, sobre todo un doctorado que se internacionalizara. Eso fue más o menos en el año 2022 y han pasado casi 2 años y aún no terminan de arrancar. Entonces, esa situación de las resistencias al cambio, de ver las
posibilidades que presenta la tecnología, bueno, es un asunto de reflexión y de posicionamiento. Y eso pasa por entender que el que marca la pauta es el director, el coordinador, el jefe. Si tenemos entonces un jefe tradicional que no ve las posibilidades, así va amoldando la organización, así va amoldando. Mientras que si hay un líder, hay un jefe, hay un gerente que está viendo las posibilidades, que está viendo cómo la tecnología le ofrece cantidad de programas para organizar todos los procesos, seguramente esa organización dará un paso adelante y se despega en nuevas oportunidades. El tercer aspecto importante en lo que se refiere al desarrollo organizacional, por supuesto, que mejora el bienestar de los empleados, de los integrantes de esa organización, porque crea un ambiente de trabajo más positivo y satisfactorio para sus empleados, porque las organizaciones tradicionalistas siguen los mismos esquemas, las mismas estructuras, se cierran a todas las innovaciones y bueno, caen en la rutina, siempre lo mismo, de A a B, de B a C, de C a D y de ahí no hay más posibilidad. Bueno, otros beneficios que tiene el desarrollo organizacional mejora la comunicación y la colaboración entre los miembros de la organización siempre y cuando se establezcan las directrices para esta situación de comunicación. Y allí hay que ahondar en lo que significa la comunicación informal de la organización y la comunicación formal. Pareciera que las organizaciones educativas se manejan sobre la comunicación informal. Los mensajes no tienen, a veces se emiten se emiten directrices o lineamientos, como se dice, de boca en boca y después no se hace seguimiento si eso realmente se ha cumplido. Entonces me gustaría en la intervención que ustedes van a hacer, aquí otra segunda pregunta, ¿qué tipo de comunicación existe o qué tipo de comunicación se genera en las instituciones educativas? Muy bien. Cuando se consagra lo que significa el desarrollo organizacional, por supuesto que va a permitir la resolución de conflictos y la toma de decisiones conjuntas. Ya en la clase pasada nosotros entramos en lo que significa un conflicto en una organización, la naturaleza del conflicto, conflictos de naturaleza estructural, conflictos sociales, conflictos personales, políticos, y seguramente en la organización puede surgir cualquiera de esos. Cuando una organización está con esa visión del desarrollo organizacional, seguramente va a encontrar todas las posibilidades para resolver este tipo de situación. Pero eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo, por supuesto que no. Se necesita que las personas tengan el conocimiento de cómo resolver conflictos, cómo ajustar entonces las técnicas idóneas para resolver un conflicto, cuáles son la diferencia entre la mediación, entre lo que significa los diferentes agentes que van a mediar allí, la concertación, el acuerdo. Eso será parte de otra clase que nosotros llevaremos adelante. Aumenta la motivación y el compromiso de los empleados y facilita el aprendizaje y la adaptación al cambio. Este asunto del aprendizaje pasa también porque las personas o los miembros de esa organización, conducidos por ese líder que está mirando todas las posibilidades, lleva ese conocimiento continuamente a la organización, que la gente aprenda todo lo que
todos los temas vinculantes al desarrollo organizacional, por ejemplo, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, la cultura de paz. Eso es importante, sobre todo espacios de actualización, de capacitación para el personal. Porque la empresa, la organización tiene que renovarse y tiene que dar la oportunidad a sus empleados, a sus integrantes de conocer cosas nuevas. No puede ser una molestia para un gerente que su personal se capacite. Eso nunca debe ser una molestia. Eso debe ser más bien un apoyo, porque eso va a retribuir en el desempeño del personal. Muy bien, aquí vamos a entrar en la segunda parte que se refiere a la necesidad del cambio planeado. Bueno, es indudable que cuando se tienen organizaciones, eso es importante destacar, cuando se tienen organizaciones, con el tiempo esas organizaciones entran en lo que se denomina la entropía. La entropía es un asunto clásico de la teoría de sistemas que apunta hacia el desgaste, hacia momentos críticos de la misma organización. Y eso no lo viven solo las organizaciones, las mismas personas, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, en algunos momentos entran en entropía. Y por ello es importante darse cuenta de qué se está viviendo en ese momento crítico, caótico, de desgaste, para hacerla resurgir como el ave fénix. Las organizaciones, hay algunas, como las instituciones educativas, que tienen una característica como que a pesar del tiempo permanecen sólidas, tradicionales, pero en el caso de muchas organizaciones de carácter comercial, son tradicionales, pero hay unas que si no se renuevan, tienden a desaparecer. Y sobre todo en estos tiempos en que la tecnología y la misma sociedad del conocimiento ha cambiado el paradigma. Ya el cliente no va a la empresa, sino la empresa tiene que ir al cliente. Y en el caso de las instituciones educativas, ya el uso de la tecnología es una necesidad. Entonces, esa necesidad del cambio como que la va mostrando la misma organización, se ve en la necesidad que le arropa de actualizarse, y por eso decimos allí en el texto que el mundo actual es un mundo en constante cambio. Los cambios tecnológicos, los cambios en los mercados y los cambios en las regulaciones están obligando a las organizaciones a adaptarse constantemente. El cambio planeado, o escuchen esa palabra, cambio planeado, porque eso es un concepto que está íntimamente relacionado con desarrollo organizacional. Cuando ustedes escuchen desarrollo organizacional y cambio planeado, son dos aristas del mismo punto. El cambio planeado es un proceso sistemático y planificado que busca mejorar el desempeño de las organizaciones a través del cambio. El cambio planeado se diferencia del cambio espontáneo en que es intencional y está dirigido a lograr objetivos específicos. Bueno, es que justamente en las instituciones, en las organizaciones, se dan cambios espontáneos. Claro que sí, se dan cambios espontáneos, pero como es espontáneo, posiblemente se asumen y no hay un registro sobre lo que está ocurriendo. Y para las empresas y las organizaciones es muy importante la memoria histórica. Entonces, el cambio planeado da la posibilidad de llevar en el papel por qué surge la necesidad de ese cambio, quiénes van a estar imbuidos en el cambio y cuál es el plan de acción. Entonces, eso es parte entonces de la historia de esa organización. Vamos a suponer, en el caso del programa de profesionalización docente,
en el que muchos de ustedes han sido estudiantes. Este programa, con más de 25 años de servicio a los profesionales de la educación, el año pasado, ante circunstancias de la matrícula, nos vimos obligados a generar un cambio. Y ese cambio fue proponer la multimodalidad, pero no fue, perdonen que recurra a esta frase, no fue algo así como por obra del Espíritu Santo, no, tuvimos que hacer el proyecto y poner todo el procedimiento, cómo se iba a realizar, todas las fases. Esto es una planta profesoral de 20 profesores y necesitábamos estructurar una plataforma tecnológica. Justamente esa plataforma es la que hoy nosotros estamos usando, que me la prestaron para las clases de la maestría, y en esta plataforma se dan las clases en el PPD. Tuvimos la primera prueba de fuego, culminamos el primer trimestre con estudiantes a nivel nacional, a nivel internacional, y bueno, ha sido muy exitoso. Entonces, esa necesidad del cambio surgió del mismo programa, porque necesitábamos incrementar la matrícula, necesitábamos fortalecer la posibilidad de internacionalizar, y allí está. Entonces, fue un cambio planeado. Eso fue un cambio estrictamente planeado, y esa planeación o planificación significó la aprobación por las autoridades competentes, un proyecto que salió del programa de profesionalización docente, fue a la Escuela de Educación, al Consejo de Facultad, al Consejo Universitario, y en el momento que el Consejo Universitario lo aprobó, nosotros gritamos casi que ¡eureka! Por fin, y adelante. Motorizamos ese proyecto y bueno, seguramente vendrán otros, y esa experiencia de cambio planeado le da a uno la experticia para decir qué se requiere para entrar en esta fase del cambio planeado. Bueno, muy bien, seguimos en esta disertación y ahora, bueno, vamos a el asunto que corresponde a esta necesidad del cambio. Es necesario por las siguientes razones. Primero, para adaptarse a los cambios del entorno. El cambio planeado ayuda a las organizaciones a adaptarse a los cambios del entorno, como los cambios tecnológicos, los cambios en los mercados y los cambios en las regulaciones. Vamos a la tercera pregunta allí. Por favor, tomen nota. La tercera pregunta sería: ¿qué tipos de cambio requieren las instituciones educativas? ¿Qué tipos de cambios planeados requieren las instituciones educativas? Muy bien. También un cambio planeado permite mejorar el desempeño organizacional, mejorar su productividad, calidad, servicio al cliente y rentabilidad. También permite un ambiente de trabajo más positivo. Puede ayudar a las organizaciones a crear un ambiente más positivo y satisfactorio para sus empleados. Ahora, pero no todo es color de rosa. Siempre que hay un cambio, evidentemente existirán resistencias al cambio, y de eso se trata esta tercera parte. Cambio, chance, es un chance, una oportunidad. Sí, justamente la resistencia al cambio organizacional es la tendencia de los miembros de una organización a resistirse a los cambios. Ella puede ser causada por una variedad de factores como la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, la falta de confianza en los líderes del cambio o la creencia de que el cambio no es necesario. La resistencia al cambio puede dificultar el éxito del cambio organizacional. Por ello es importante identificar y abordar las causas de la resistencia al cambio.
Y es que justamente cuando emergen este tipo de cambios, hay toda una transformación de la estructura, a veces organizacional, a veces de las actividades, a veces de los proyectos, de las estrategias. Es decir, el cambio puede ir dirigido a un punto focal de la organización o a toda la organización. En el caso específico del cambio, del ejemplo que les coloqué del programa de profesionalización docente, el cambio era hacia la multimodalidad, es decir, hacia el uso de la tecnología, de las clases virtuales a nivel nacional e internacional. Entonces, el cambio estuvo dirigido más hacia el uso de una plataforma tecnológica, hacia la recepción ya de estudiantes a nivel nacional e internacional, pero hay cosas que no cambiaron. Por ejemplo, el plan de estudio no cambió. El plan de estudio se mantiene. La planta profesoral se mantiene. El consejo directivo se mantiene. Entonces, eso es importante también destacar, que el cambio puede ir dirigido a toda la organización o puede ir dirigido a un aspecto preciso de la organización. En el caso de la resistencia al cambio, lo que estamos abordando, es importante destacar que esta resistencia es la tendencia de los miembros de una organización a resistirse a los cambios. Y ella puede ser causada por una variedad de factores como la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, la falta de confianza. Bueno, esto es justamente ya lo había señalado y por ello es importante identificar y abordar las causas de la resistencia al cambio. A veces en este abordaje todo depende, porque si la mayor parte de la organización está de acuerdo y solo una persona no está allí resistente, pues pareciera que hay una fuerza mayor que lo termina arropando y como usted dice, tiene que acomodarse a las circunstancias y montarse en el tren porque para allá es donde vamos. Eso por un lado. Lo difícil es cuando hay mucha gente que está resistente al cambio. Allí sí se hace cuesta arriba porque a veces ese tipo de personas terminan saboteando el plan y en aras de mantener su zona de confort. Pero el líder tiene que, como se dice, jugar todas las posibilidades para ganar a esas personas a que se involucren en el proyecto de cambio de la organización. Eso es importante. Y el equipo que maneje también el líder, el gerente, el director, el coordinador, el equipo de trabajo también será su mano derecha para ir aglutinando mayores personas o un grupo numeroso y a la final entonces ya cuando con el tiempo el cambio se consolida. En el caso de ¿quiénes son los agentes del cambio? Los agentes de cambio son las personas u organizaciones que lideran el proceso de cambio organizacional. Y los agentes de cambio pueden ser internos o externos a la organización. Un líder visionario de una institución educativa, un director educativo puede ser agente de cambio interno. Y el equipo que le acompaña también puede ser agente de cambio. Un profesor con liderazgo, con posicionamiento, también puede llevar su propuesta y apoyar en todo un equipo en diversas estructuras. Eso también se puede dar. Ya les voy a poner el ejemplo. Entonces tenemos dos tipos de agentes de cambio. Los agentes de cambio interno y los agentes de cambio externos. En el caso del primero, son los miembros de la organización que lideran el proceso de cambio. Estos agentes pueden ser gerentes, empleados o líderes sindicales.
atentos con eso. Los agentes de cambio internos tienen la ventaja de conocer la organización y sus miembros. Sin embargo, también pueden enfrentar resistencia al cambio, ya que pueden ser percibidos como una amenaza a los intereses establecidos. Claro, porque siempre el asunto de la zona de confort, la rutina, los esquemas establecidos sedimentan con gran fuerza la organización. Sin embargo, esa habilidad que puede tener el líder, esa habilidad de convencimiento que pasa por una habilidad de comunicación, de respeto, de trayectoria, de disposición al trabajo, eso gana muchos adeptos, eso es fundamental. Ahora, también existe la posibilidad, y sobre todo esto se trabaja en organizaciones empresariales, se recurren a agentes del cambio externo que son consultores, entrenadores o académicos que son contratados por la organización para liderar el proceso de cambio. Los agentes de cambio externo tienen la ventaja de aportar una perspectiva externa y experiencia en el proceso de cambio. Sin embargo, también pueden enfrentar dificultades para comprender la cultura y los procesos de la organización. Voy a ponerles un ejemplo. Hace más o menos unos 5 años, la Facultad de Humanidades y Educación consideró que era necesario, sobre todo la Escuela de Educación, consideró que era necesario hacer una reforma curricular. En tanto que los diseños curriculares estaban obsoletos. Bueno, para ese momento, quien era directora de la Escuela de Educación hizo una invitación a 2 profesoras de la Universidad Central de Venezuela. Recuerdo el nombre de una de ellas, la doctora Marina Polo, experta en currículo, que vino a dictar una serie de talleres aquí en la Facultad de Humanidades para capacitar a los profesores que estaban dispuestos a llevar adelante ese proyecto. Bueno, yo asistí a esa capacitación y allí se explicaba las diferencias de lo que significa el cambio curricular y la transformación curricular. Entonces ella preguntaba, ¿ustedes quieren hacer un cambio o quieren hacer una transformación? Porque la transformación implica mover todas las estructuras, todas. Bueno, allí se acordó que se empezaría por lo más pequeño, que sería un cambio curricular. Y se presentaron las directrices, los formatos de cómo hacer los diseños de las materias para ese cambio curricular, bueno, todas las generalidades. En ese caso, ella actuó como un agente externo, era una profesora externa de la facultad con la experticia, pero conocedora del problema. Sin embargo, por ser una estructura tan grande, la Facultad de Humanidades con 5 escuelas, saben que ese proyecto se frió prácticamente porque, bueno, se recibió la capacitación, pero no hubo compromiso. Y lamento decirles que en ese sentido los diseños curriculares de la facultad aún se mantienen obsoletos. El diseño curricular de la Escuela de Historia data del año 1960. Ya pueden imaginarse lo que significa más de 60 años de un diseño curricular. El diseño curricular de educación básica data del año 1980. Pero sabemos que los cambios, como lo señalaba anteriormente, los cambios en la sociedad son rápidos. Evoluciona, el conocimiento en la sociedad evoluciona rápidamente y las estructuras universitarias se quedan ancladas en el tiempo. Entonces, ¿qué decir de una profesión de un licenciado en historia que fue formado con un programa de hace 60 años? ¿Sí? Que
¿Qué lectura se puede hacer en relación a ese asunto? ¿Cómo ha evolucionado esa profesión? ¿Qué otras miradas hay desde la interdisciplinariedad? ¿Por qué ha disminuido la matrícula en la escuela de historia? Entonces, bueno, eso nos da una lectura, o ya pueden mirar o diferenciar qué es un agente de cambio interno y qué es un agente de cambio externo. Muy bien, avancemos. Avancemos y ahora vamos a encontrar la planificación y la gerencia del cambio. Ya hemos conocido la necesidad de hacer el cambio, ahora entremos cómo se hace esa planificación. En primer lugar, se tiene que la planificación y gerencia del cambio es el proceso de diseñar, implementar y evaluar el cambio organizacional. Por supuesto, esto tiene una serie de etapas y vamos a ver cuáles son esas etapas. La primera es la etapa de diagnóstico. En esta etapa se analiza la situación actual de la organización para identificar las áreas que necesitan ser cambiadas. Luego se pasa a la etapa de planificación. En esta etapa se desarrolla un plan de cambio que define los objetivos del cambio, las estrategias para alcanzarlo y los recursos necesarios. Luego ya viene a ejecutarse, que es la denominada implementación. Se pone en marcha el plan de cambio, se hace la evaluación. En esta etapa es necesario evaluar los resultados del cambio para determinar si se han logrado los objetivos. Y todas estas etapas forman parte de lo que se denomina ya el desarrollo organizacional. Bueno, vamos a entrar en los procesos de intervención. ¿Qué significan los procesos de intervención? Por supuesto, en el proceso de intervención hay todo lo que estamos hablando, debe ser sistemático, planificado para ayudar a la organización a mejorar su desempeño. Y el proceso de intervención se divide en las siguientes etapas. Una etapa de prediagnóstico y una etapa de diagnóstico. Esta etapa de prediagnóstico significa entonces ya recopilar la información sobre la organización para comprender su contexto, sus objetivos y sus necesidades. Esta información se puede recopilar a través de una variedad de fuentes como entrevistas, encuestas, observación y análisis de documentos. En el caso del diagnóstico, ya aquí, a partir de todo lo que se ha recopilado en esta primera parte, ya se procede a analizar los datos para identificar los problemas y las oportunidades de mejora de la organización. Este diagnóstico puede utilizar una variedad de técnicas como análisis de datos, análisis de procesos, análisis de sistemas, análisis de cultura, y esto que ustedes ya se entrenaron en el asunto, también análisis de contenido. El análisis de contenido es una técnica de análisis de información cualitativa. A partir de una entrevista, entonces se extrae lo predominante, lo que realza, lo que se precisa de esa organización. Imaginen entonces, por ejemplo, hacer esa entrevista que yo les mostraba a ustedes vamos a poner el caso, en una facultad y presentarla. ¿Qué opina el decano? ¿Qué opina el director de escuela? ¿Qué opina el jefe de departamento? ¿Qué opina el coordinador de posgrado? Entonces, allí se tendría una mirada general, se hace el análisis de contenido y se detecta o se extrae hacia dónde debería apuntar esa organización. Muy bien. Vamos a mirar algunos modelos diagnósticos. Perdón, aquí tuve un pequeño errorcito. Uno de los modelos diagnósticos es el árbol de problema. Aquí, el árbol de problema. Ya vamos a mostrar más adelante cuáles son está el diagrama de Chicago, el diagrama de Pareto,
el ciclo de proceso, que es el llamado Deming, la propuesta de Hostin y Tiche, que habla de los niveles técnicos, políticos y culturales, es decir, avanza sobre el análisis de estos tres aspectos. Tenemos el modelo de contingencia de Lauren y Lorsch, que mira la relación de la organización con el entorno, y tenemos el modelo de congruencia de Nader y Tussman, que aborda las entradas y salidas de la organización. Vamos a entrar en el primer modelo diagnóstico. Es uno de los modelos más sencillos, muy recomendado cuando se hacen informes. Vamos a poner aquí el caso, por ejemplo, los informes de servicio comunitario para los estudiantes. El árbol de problemas es una muy buena estrategia. También, cuando ustedes vayan a realizar su tesis en relación a la detección del capítulo 1 o la elaboración del capítulo 1 del planteamiento del problema, pueden utilizar los tres primeros que voy a explicar: el árbol de problemas, el diagrama de Ishikawa o el diagrama de Pareto. Vamos a explicar en detalle en qué consiste el árbol de problemas. El árbol de problemas es un método de diagnóstico que se define como una representación gráfica que desglosa un problema central en sus causas o raíz. ¿Cuál es el objetivo del árbol de problemas? Ver las causas que generan un problema de manera jerárquica, permitiendo identificar las causas primarias y secundarias. Y las ventajas de este método: facilita la comprensión del problema, la identificación de las relaciones causales y la planificación de acciones para solucionarlo, porque a partir de las causas, las posibles consecuencias, se arma el plan. Entonces aquí tenemos, a grandes rasgos, se presenta el problema y vamos decantando primero qué está causando ese problema, la primera causa, la segunda causa, la tercera causa, y si no se resuelve la causa 1, ¿qué consecuencia pudiera tener esa situación? Si no se resuelve la causa 2, ¿qué consecuencia? Y así. Entonces, cuando se hace, justamente esto es un método de diagnóstico, estamos mirando el problema en toda su amplitud, y a partir de este problema ya es necesario entonces establecer las metas y los objetivos para solventar esta causa y esta posible causa. Muy bien, avancemos y tenemos el segundo método diagnóstico, el diagrama de Ishikawa, o llamado también diagrama de causa y efecto. Este diagrama se define como una herramienta que representa las causas de un problema de manera gráfica, agrupándolas en categorías como mano de obra, materiales y métodos, máquina y medio ambiente. Todo depende de las categorías que el investigador decida en su estudio. El objetivo fundamental es identificar las causas raíz de un problema de forma sistemática y visual. ¿Cuáles son sus ventajas? Permite identificar las causas más importantes, analizar su impacto y desarrollar acciones para eliminarlas. ¿Cómo se presenta este diagrama? De esta forma. Entonces, dependiendo de la categoría que usted va a usar, aquí pudiera estar, por ejemplo, en el caso de, vamos a mirar, de la facultad. Vamos a poner aquí, vamos a hacer un ejercicio práctico. El caso de dónde puede emerger la posibilidad de un programa multimodal. En primer lugar, la matrícula. La matrícula estudiantil, cómo ha disminuido en los últimos 5 años, tal. Una sería la matrícula. La segunda causa, los profesores. El ingreso de los profesores, se les está pagando muy poco a los profesores por dar clases. Entonces, así sucesivamente. A partir de cada una de las causas, entonces se detecta el problema y se avanza hacia toda la formulación de un proceso de intervención para generar el cambio. Pero es importante
sacar con pinza cada una de las causas que está originando el problema. Y eso no puede ser, un líder de una organización no puede manejarse sobre cómo vaya viniendo, vamos viendo. Un líder, y ya desde la postura que ustedes tienen, haciéndose expertos como administradores educacionales, tienen que comenzar a usar este tipo de herramientas, porque eso le da mayor experticia y mayor precisión para abordar los problemas. También tenemos el modelo de Pareto. Este modelo se caracteriza entonces como una ley que establece que para que muchos eventos, aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. El objetivo es priorizar las causas de un problema enfocándonos en las que tienen un mayor impacto. Y las ventajas permiten enfocar los esfuerzos en las causas que generan la mayor parte del problema, optimizando recursos y tiempo. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que a partir de lo que yo les decía, que hacemos una entrevista a las autoridades de una facultad sobre X problema. Entonces entrevistamos 5 personas, el decano, el director de escuela, el jefe de departamento, el coordinador de posgrado, 4. Entonces hacemos la pregunta, ¿cuál cree usted que es la causa por la que ha disminuido la matrícula estudiantil en la Facultad de Humanidades durante los últimos 5 años? Entonces, de todo lo que ellos dicen, pareciera que hay una causa que se repite, la causa mayor. Entonces, este diagrama de Pareto permite identificar la primera causa. Y por lo general, esa primera causa está ubicada siempre aquí al lado izquierdo. Esa debería ser la primera que se debe afrontar, ¿sí? Entonces, esa es una de las posibilidades que da justamente el diagrama de Pareto, cuando yo les decía que es priorizar las causas de un problema enfocándose en las que tienen un mayor impacto. Entonces, espero que vamos entendiendo este asunto. Avanzamos y tenemos otro modelo, el modelo de Hanna. Es un modelo que analiza la relación entre la cultura y la estrategia de una organización. Su objetivo es evaluar la alineación entre la cultura organizacional y la estrategia empresarial para determinar si la estrategia es viable y permite identificar brechas entre la cultura y la estrategia, facilitando la implementación de cambios estratégicos con mayor éxito. En el caso específico de las instituciones educativas, es importante destacar que las instituciones educativas tienen una fuerte cultura organizacional. Eso también pues será tema para otra clase, lo que significa la cultura organizacional de las instituciones educativas. Solamente para que ustedes tengan una idea. La cultura organizacional de las instituciones educativas, hay una preeminencia por enseñar valores a los educandos. ¿De qué se alimenta la cultura organizacional? Casi que de una tradición. Por ejemplo, las instituciones educativas tienen hacer la fila, cantar el himno nacional, el lunes cívico, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Virgen, la Navidad, la fiesta, el carnaval. Entonces, eso es una cultura organizacional que se repite a través de los años y se repite en la escuela A, en la escuela B, en la escuela C, D y E. Eso es un estudio que nosotros realizamos en su momento sobre cultura organizacional. Hay un interés de la cultura organizacional para enseñar ciertos tipos de valores, pero eso es tema para otra clase. Ese es un tema, pero no podía dejar de presentarlo brevemente para que ustedes sepan que ese es otro tema para tesis. Yo les estoy lanzando allí a ver quién muerde el anzuelo.
Este es otro tema interesante para una tesis de maestría, la cultura organizacional en las instituciones educativas. Anoten eso ahí, porque cuando vayan a hacer la tesis dicen, ay, pero yo no sé qué tema hacer, yo no sé sobre qué voy a investigar. Ahora es que tienen temas ustedes para abordar. Los seminarios le van a dar esa posibilidad. Bueno, avancemos en este asunto y tenemos ahora que hay otra herramienta llamada el ciclo de Deming. Esta es una herramienta que se define como un modelo de mejora continua que se basa en 4 etapas: planificar, hacer, verificar y actuar. Su objetivo es implementar un proceso cíclico de mejora continua en la organización y sus ventajas permite identificar áreas de mejora, implementar cambios, evaluar su impacto y realizar ajustes continuos para optimizar el desempeño. El ciclo de Deming, a grandes rasgos, tiene una secuencia lógica, es una herramienta para el desarrollo organizacional, lleva al mejoramiento continuo y ayuda a identificar y eliminar asuntos que no corresponden a la organización. Es lo que se llama una gestión efectiva. Y también tenemos aquí el modelo de Hosting y Tichy. Analiza la organización en 3 niveles: técnico, político y cultural. Técnico, político y cultural. Atentos. Yo pudiera aplicar este modelo para una organización educativa. Desde lo técnico, todo lo que tiene que ver con las competencias de los profesores. Lo político tendría que ser las políticas públicas educativas, por ejemplo, las políticas curriculares, las políticas de los proyectos, vamos a suponer Manos a la Siembra, el proyecto, no sé qué proyectos novedosos están ahorita implementando en las instituciones educativas, pero eso tendría que ver con lo político. Y lo cultural sería la inclusión de todo lo que significa los aspectos propios de la cultura regional, nacional, inclusive, ¿por qué no hablar de cultura internacional o cultura global? Este modelo entonces enfoca su mirada en esos 3 aspectos y su objetivo fundamental es comprender las interrelaciones entre estos niveles y su impacto en el funcionamiento de la organización. ¿Cuáles son sus ventajas? Permite identificar problemas sistémicos y desarrollar estrategias de cambio que consideren todos los niveles de la organización. ¿Por qué todos los niveles? Porque está mirando la organización desde estas 3 bases fundamentales: lo técnico, lo político y lo cultural. Bueno, esto a grandes rasgos es las características de este modelo. Yo les voy a dejar este material para que revisen, pero me pareció muy importante esta última. Miren lo que dice. En relación a la evaluación de las estrategias de cambio, se coloca el ejemplo, hágalo usted mismo. Es la práctica o reparación de cosas por uno mismo, de modo que se ahorra dinero, se entretiene y se aprende al mismo tiempo. Yo pudiera asumir un ejemplo o una analogía con esto de hágalo usted mismo. Cuando las instituciones educativas, en el caso de mobiliario, tienen el mobiliario dañado y están esperando que las autoridades le doten o le donen de nuevo material o de nuevo mobiliario, allí pueden pasar años esperando esa dotación. Pues entonces cuando se implementan este tipo de espacios para reparar, para pintar, inclusive para intercambiar mobiliario con otras instituciones o ver cómo se hace traspasos de inventario. Esa es una posibilidad. Bueno, aquí ahora el último modelo de contingencia, el de Lawrence Lorsch, es un modelo que analiza la relación entre la estructura de la organización y su entorno. Entorno es todo lo que rodea a la organización. El objetivo fundamental es adaptar la estructura organizacional a las demandas del entorno para mejorar su efectividad, y la ventaja permite identificar la necesidad de cambios estructurales para la que la organización se adapte a un entorno cambiante y competitivo.
Vamos a poner el caso de aquellas empresas que analizamos la primera clase, por ejemplo, el asunto de Airbnb, el alquiler de apartamentos. Hay un entorno en el que ya los dueños de apartamentos, entonces a través de las redes sociales, colocan u ofrecen su apartamento equipado, el cliente selecciona y luego el cliente le da su puntaje a favor de que fue una maravillosa estadía, de que tuvieron una excelente atención, y eso es punto para que el dueño de ese apartamento que está alquilando bajo esa modalidad tenga una visibilidad ante las redes y acceda a otros clientes. Entonces, ese modelo de contingency laws está muy actualizado con la realidad de las empresas, porque miren lo que dice, atento con eso. Adaptar la estructura organizacional a las demandas del entorno para mejorar su efectividad. Y seguramente ahí entra Amazon, entra, bueno, otros casos que ya conocimos en anteriores clases. Allí está el modelo de Lawrence y tenemos este último, el de Nader-Guzman, con las entradas y salidas. Este modelo analiza la relación entre los elementos internos de la organización y sus resultados. Y ¿cuál es la ventaja? Facilita la toma de decisiones estratégicas alineadas con los objetivos de la organización y promueve una mayor eficiencia y eficacia en el funcionamiento de la organización. ¿Qué podemos decir entonces en el caso de este modelo? Que todos los elementos, desde el ambiente, el entorno, los recursos, su historia, la estrategia, los elementos informales que están allí adentro, la tecnología, los elementos formales, el currículum, las políticas públicas, las personas, todo esto genera diversos procesos. ¿Cuáles son? Margarita, por favor, apaga el micrófono. Ajá, por favor. Vamos a ver, ok. ¿Cuáles son los resultados entonces a nivel institucional, a nivel de unidades de grupo, a nivel de individuo? Bueno, con esto podemos ir cerrando este asunto de los diferentes métodos de diagnóstico que deben estar atentos allí. Hay conclusiones aquí, pero estoy entrando, como se dice, en crisis. Entrar en crisis. Estimados estudiantes, por situaciones técnicas, mi computador en cualquier momento se va a apagar. Pero voy a dejar entonces este material por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo revisen y podemos completar la clase con las preguntas que yo dejé. Voy a tomar las preguntas. Las preguntas son, ¿de qué se habla? Mientras que en las empresas se habla de servicio al cliente y rentabilidad, ¿de qué se habla en las instituciones educativas? La segunda pregunta, ¿qué tipo de comunicación se da en las instituciones educativas? Y la tercera, ¿qué tipos de cambios planeados requieren las instituciones educativas? Esas tres preguntas las voy a poner inmediatamente en el grupo de WhatsApp, allí todavía hay carga, y también voy a colocar la clase. Esto es el elemento general de la clase que nos ha tocado el día de hoy, el desarrollo organizacional. Ahora bien, para cerrar, aprender de la crisis, aprender justamente de la crisis, los eventos inusuales como la pandemia que enfrentamos en algún momento, en la actualidad son oportunidades de crecimiento para las empresas. Muchas organizaciones lograron desarrollarse pese a la crisis. Entonces, todo lo que tiene que ver con el asunto de la pandemia posicionó a las instituciones educativas a buscar otras maneras de enseñar.
Y la comunicación durante la crisis es crucial. Cómo lleva adelante el líder la comunicación, cuál es su empatía con el personal. Y cerremos entonces con un agradecimiento a todos ustedes por participar en la clase. Jesús, puede cerrar la grabación.